Thank you. La segunda forma de perder calor es la convección. ¿Y qué es lo que es la convección? Nosotros, si nos tomáramos una foto con cámara térmica, nos vamos a dar cuenta que siempre nuestro cuerpo va a estar rodeado de una capa pequeña de calor, como una defensa que tiene el cuerpo. Nuevamente, vuelvo a decir, son mecanismos compensatorios. Y esa es una pequeña capita que es la que lamentablemente, por un lado, primero se enfría, ¿cierto? Cuando hace calor, porque eh, es la que nos ayuda con la transpiración, pero después se calienta eso, ¿ya? Y cuando hace mucho calor. En el caso de la hipotermia, de la convección, hace de que este cuerpo escape, vale decir, si ustedes van en el supermercado, van pasando por justo donde está el aire acondicionado, y lo que hizo el cuerpo, bueno, emitió, ¿no es cierto?, nuevamente calor. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que cuando tenemos viento en montaña, la pérdida de calor del arrastre es constante. Entonces, te arrastra el viento, ¿no es cierto? Por convección, escapa calor, sigue el viento constante, escapa calor, sigue el viento constante. Por eso, que yo siempre le digo a mis alumnos, si bien es cierto, la montaña, muchas veces uno le tiene un poco de respeto o miedo, ¿no es cierto?, a la nieve, ¿no es cierto?, a la baja temperatura, pero lo que te podría matar más en montaña, o por lo menos ayudar a una muerte más rápida, no es la nieve y no es la baja temperatura, es el viento, porque el viento hace, ¿no es cierto?, que tú escapes mucho al calor. Esto también pasa en el agua. Eh, en el agua, normalmente, cuando tú te metes, obviamente las temperaturas son mucho más bajas y comienzas a perder calor por conducción, que obviamente el cuerpo comienza y trata de calentar esa agua. Y además de eso, como el agua te arrastra, el calor por convección. Por eso que eh, cuando tú te caes a aguas un poco más gélidas, ¿cierto?, independiente de que tengas otras patologías cardíacas, la hipotermia es mucho más rápida. No sé si alguien es papá acá, mamá, tiene sobrino o algo, y en estos meses también de enero, febrero, más de algún niño pasa todo el día en la piscina. Y a pesar del calor, la alta temperatura que está pasando, tú sacas al niño y los niños están, pero súper cianóticos, con los labios morados, tratando de frío, alguna cosa, y resulta que los padres están cayendo asados. Y eso es lo que pasa, que el niño, primero, jugó, no sé qué pasa ahí, pero bueno. La tercera causa de pérdida de calor es la radiación. La radiación es la exposición a energía electromagnética. ¡Wow! ¿Qué es eso? Si tú acercas a una persona con hipotermia a una fuente de calor directa, esta persona le va a dar más hipotermia y va a fallecer. Vale decir, cuando hemos tenido frío alguna vez, nosotros no hemos estado cerca de una estufa. Usted se coloca en la estufa con las manitos, no sé, la guatita, y se le calientan las manitos a la guatita. Y la verdad es que se le enfría la espalda. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se da vuelta. ¿Ya? Se empieza a calentar la espaldita, ¿no es cierto? Pero se empieza a enfriar la guatita, ¿no es cierto? Toda la parte delantera y uno empieza así, vuelta y vuelta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que las ondas electromagnéticas pasan por nuestro cuerpo y hacen que, ¿no es cierto?, pase una mayor alta temperatura y nos haga perder calor por arrastre. Esto, la verdad es que a nadie le va a dar hipotermia por esto, porque cuando uno está con sus temperaturas normales, tiene los métodos compensatorios bien. Pero una persona que ya está con hipotermia, vale decir, con 35 grados hacia abajo, ya la persona, ese cerebro no está funcionando bien, no está tomando las mejores decisiones, no puede compensar. Entonces, por lo tanto, se descompensa este paciente, mejor dicho, ¿no es cierto? Y el paciente sigue perdiendo calor. Por lo tanto, cuidado, porque si usted toma a una persona ya con hipotermia
y lo deja cerca de una estufa, de algo, le hace un flaco favor. Lo más probable es que esa persona fallezca. En cambio, una persona con hipotermia, si usted lo envuelve bien y lo deja en un refugio, igual puede haber una fuente de calor, pero déjelo más alejado de la fuente de calor. No lo deje cerca de esa fuente de calor, sino en una parte que esté más temperada, esa persona por lo menos va a estar bien. ¿Por qué razón? Porque pasa eso. Recuerden que el cerebro es el que compensa y este cerebro está funcionando mal. Yo les dije en un principio, la hipotermia es neurológica, no tiene nada que ver con las temperaturas externas. Ese es un error garrafal, ¿no es cierto?, incluso de muchos cursos, de muchos instructores que no son profesionales de salud, menos especialistas en medicina del este, y le echan la culpa un poquito, ¿no es cierto?, al medio ambiente, y no tiene nada que ver. Esto es el cerebro. El cerebro funciona mal y manda muy malas señales. Por último, la evaporación es la pérdida de calor, ¿no es cierto? Por vapor de agua, en invierno cuando jugamos la pelota, ¿no es cierto? Y de repente ya terminamos, estamos todos transpirados, sudados, y se ve como un vaporcito en la cabeza, bueno, ahí estamos perdiendo calor por evaporación. Por eso nos colocamos gorritos. Recuerden que el 75% del calor corporal se pierde por la cabeza. Por eso que es súper importante en montaña andar con un gorrito, andar con un buff, andar con lo que sea, pero siempre cubrirnos la cabeza, ¿ya? De hecho, hay un pequeño dicho en la montaña, ¿no es cierto? Que si tienes helado los pies, abrígate la cabeza, ¿ya? Ahí, bueno, se ve con mayor razón el esquema de las cuatro formas de cómo se pierde calor, ¿no es cierto? Por conducción, la chica está sentada y está perdiendo calor constantemente por la superficie, ¿no es cierto? Que está en la roca. Por eso es que nosotros los montañistas andamos con un pedacito de colchoneta, alguna cosa, para poder sentarnos, no para que esté más blandito, sino, o por último nos sentamos sobre nuestra mochila, pero no podemos sentarnos directamente, ¿no es cierto?, en las fuentes frías porque podemos perder calor por conducción. La evaporación, obviamente, es nuestro calor corporal, la radiación, ¿no es cierto?, que se ve ahí, ahí pasan las ondas por amarillas, ¿no es cierto?, por la chica y después escapan por la otra. ¿Ya? Y obviamente la convección, que es por arrastre, ¿no es cierto?, de nuestro viento. Bueno, los escenarios que nos pueden dar hipotermia son en realidad en todos lados, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos una foto de Antuco, ¿no es cierto?, los militares, hay una foto más industrial, ¿no es cierto?, la típica de las expediciones, ¿no es cierto?, y perfectamente también los grandes inviernos en las ciudades. Entonces, en realidad, la hipotermia accidental es totalmente transversal, no es solamente de montaña. Eh, ¿Cómo podemos prevenir la hipotermia? Bueno, obviamente con buenos equipos, ¿no es cierto? Ya esos son temas de un curso básico de montaña, bueno, ropa y equipamiento, ¿no es cierto? Una buena hidratación y alimentación, súper fundamental la alimentación en montaña, aunque no tenga hambre, tengo que comer algo, ¿no es cierto? Jamás ingerir alcohol, ¿no es cierto? El alcohol es un vasodilatador periférico, entonces cuidado, de repente uno piensa que el hecho de tomar alcohol y que se caliente un poquito el cuerpo es fundamental, no. Puede que no te pase nada, porque estás normal, tu cerebro está a 37 grados, pero si a una persona con 85 grados de temperatura le das alcohol, esa persona también, la hipotermia, ¿no es cierto?, se va a agudizar. Obviamente la actitud, el agotamiento físico, ¿no es cierto?, predispone cuando la gente está muy cansada, hay que conocerse, ¿no es cierto?, cuándo detenerse, cuándo no detenerse, y tenemos que estar siempre presentes y mirando las cosas. Esto también es más que nada también de un curso de montaña, es la tabla de sensación térmica a través de los vientos, según la velocidad del viento, ¿no es cierto?, las temperaturas, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a sentir, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver. Esto es lo que me interesa. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que es hipotermia? Perdón, saben que estoy en el lecho de muerte, estoy haciendo la clase. Hipotermia, por lo tanto, es el descenso de la temperatura central. Central, cuando hablo de temperatura central, es temperatura de mi cerebro. Igual o menor a 35 grados. Ojo con eso. Si yo les digo temperatura normal central son 37 grados y le estoy diciendo al mismo tiempo, hipotermia es igual a 35 hacia abajo. Entonces, cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, entonces, ¿y qué son 36 grados? 36 grados no es hipotermia. Se le puede llamar principio de hipotermia, se le llama síndrome de frío, pero en estricto rigor no es hipotermia. Y esa es la pseudo hipotermia que de repente
podemos revertir y podemos eh, solucionar con las personas, ¿ya? Pero no podemos desconocer, por eso es súper importante, y no es que uno se haga el comercial acá, pero es súper importante que las grandes expediciones, ya, independiente de la gran experiencia que tengan los guías, ¿no es cierto? Y otras personas, siempre tiene que haber un personal médico, ¿cierto? Especialista en esto, que pueda por lo menos cortar el queque y saber decir, mira, esta persona en realidad decidir sobre la salud, ¿no es cierto? Y los tratamientos a seguir. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos la hipotermia? Hay dos formas. Primero, con el termómetro, obviamente. Le colocamos el termómetro auditivo a la persona y sabemos qué temperatura tiene, o el examen clínico. La clínica del paciente da mucho. Cuando yo hablo de clínica del paciente, no estoy hablando de la clínica alemana ni nada. Clínica se le llama, ¿no es cierto?, a el comportamiento de salud, el comportamiento clínico de esta persona. Y esto es lo que muchos profesionales también han dejado de ocupar. Son muy, yo le hago la clase al personal médico, ¿no es cierto?, de urgencia en montaña, y se dan cuenta que son muy esclavos de las imágenes, de los ecografías, de las eco, de los exámenes de temperatura, pero ya no están palpando, no están observando al paciente. Entonces yo les digo a ellos que trabajan en Mutual y se van a las mineras, eh, que tenemos que volver a los años 50 básicamente y volver a palpar y a examinar al paciente. Entonces esto es lo que tenemos que hacer nosotros y el fin de semana lo vamos a hacer. Perdón. Vamos a volver a, eh, a tocar, a palpar, ¿no es cierto?, a examinar al paciente. Perdón. Factores que favorecen la hipotermia. Obviamente la baja temperatura. Una persona que está sepultada en una avalancha, en una luz, lo que sea, ¿no es cierto?, se enfría 3 grados cada hora. Si nuestra temperatura central son 37 grados, en una hora ya baja 3 grados inmediatamente. Por eso tenemos que estar rápido. Ya, eso es súper importante. La altitud, también lo mismo. La temperatura va disminuyendo entre 0,5 grados cada 100 metros de ascensión vertical. Por eso que si vamos al plomo, lógicamente la temperatura que tengamos a 4.000 metros ahí en el campamento Federación no va a ser la misma que tengamos en la cumbre del plomo, va a ser distinta porque hay bastante diferencia en altitud. Entonces, por eso que mientras más alto, tenemos que saber que vamos a tener una menor temperatura. Nada que decir, el viento y la humedad. El viento multiplica por 10 los efectos del frío, la humedad también multiplica el 14% los efectos del frío. Por supuesto, las condiciones personales, fatiga, deshidratación, desnutrición y, ojo, también algunos factores de comorbilidades. Si una persona que tenga hipotiroidismo, estas personas no termorregulan bien, ya les cuesta un poquito regular y por eso que pasan con mucho frío y tienen mayor tendencia, ¿no es cierto?, a hacer hipotermia en este tipo de cosas. Como dato, eh, también hay una temperatura ambiental que favorece a que tengamos hipotermia. Cuando mi temperatura ambiental está por sobre, o está, perdón, por debajo de los 4 grados sobre cero, con 4 grados sobre cero ya estamos con peligro de hipotermia. Así es simple. ¿Por qué no nos da hipotermia? Porque obviamente estamos abrigados, estamos en la casa, estamos con un café, estamos con otro equipo en la montaña, etcétera. Pero con 4 grados de temperatura nosotros ya estamos, ¿no es cierto?, en peligro de hipotermia, cualquier persona. Por eso que la gente en situación de calle, ¿no es cierto?, fallece por hipotermia. En cambio, si hay viento y hay humedad, con 15 grados sobre cero, ya hay gente que puede tener hipotermia. Por ejemplo, Patagonia. En Patagonia, si tú caminas, ¿no es cierto?, y estás muy mojado y hay mucho viento, ¿no es cierto?, te vas a enfriar y aunque haya una temperatura de 14 grados, de 13 grados, ¿no es cierto?, no necesariamente necesita 0 grados, la persona podría entrar, ¿no es cierto?, en hipotermia. Por eso que todos esos factores son los que hay que eh, tomar en cuenta. Obviamente, como es una enfermedad neurológica, hay manifestaciones clínicas de esta persona, hay cambios conductuales.
Lo más importante aún, hay cambios a nivel del corazón. Una persona con hipotermia, ¿no es cierto?, podría producir, ¿no es cierto?, una taquicardia ventricular, por ejemplo. Y eso al final, en el fondo, es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuidado que de repente se altera, ¿no es cierto? Y lo primero que uno hace en la UCI con una persona con hipotermia es monitorearlo, porque justamente queremos evitar la parte no cardíaca. Eh, Podría inflamarse el pulmón, tener algún edema pulmonar, ¿no es cierto? De altura, uno cardiogénico. Las bajas temperaturas aumentan la diuresis, vale decir que tú haces más pipí. Y también podrían haber factores de alteración en la coagulación. Por eso que cuando hay trauma y a bajas temperaturas cuesta mucho que una persona coagule grandes heridas y la persona sangra. Y muchas veces no necesariamente sus sangrados son externos, muchas veces son sangrados internos. Entonces, por lo tanto, hay alteraciones de los mecanismos de coagulación. Ahora, hay una clasificación para la hipotermia. Denme un segundito que para sonarme. Y esta a mí, en lo personal, no me gusta mucho porque rige exclusivamente eh, midiendo la temperatura. Entre 35 y 32 leve, moderada 32 a 28 y severa menos de 28 grados. Punto. O sea, si yo le coloco a alguien un termómetro y tiene 31 grados, yo sé que va a tener una, una hipotermia moderada. Pero clínicamente no me dice nada. En cambio, la clasificación suiza es la que me gusta mucho. Aquí ya no habla de hipotermia leve, moderada o severa, sino habla de hipotermia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, etcétera. Ya es mucho más médica, más específica. El común de la gente que hace WAFA WFR puede manejar una, eh, una clasificación de leve, moderada, severa, pero ojo con eso, de repente no tenemos termómetro, entonces por eso que yo trato, ¿no es cierto?, de que tengan este tipo de clasificación. Ahora, esta clasificación, lo bueno que tiene, que me da por temperaturas y además me da por la clínica del paciente. Vale decir, si la persona está temblando mucho y está consciente y yo la toco, ¿no es cierto? Sé que está fría, ¿no es cierto? No tengo termómetro, pero todavía no tiene compromiso de conciencia, pero tiembla mucho. Yo sé que la persona está haciendo una temperatura, una hipotermia en grado 1. No lo sé si tiene 35, 32, no lo sé todavía. Pero por lo menos si tú tenemos eso. Ya si la persona está comprometida en conciencia, no escucha bien, algo pasa y deja de temblar, está por debajo de los 32. ¿Por qué deja de temblar la persona? Y aquí es súper importante no dejar solo a una persona con hipotermia. Yo les dije, los mecanismos compensatorios son claves. O sea, si alguien tiene frío, uno de los mecanismos compensatorios es temblar, el temblor, porque eso produce calor. El tema que como esto es neurológico, el cerebro está funcionando, ya no funciona bien, porque para que funcione bien y de buenas señales, ¿no es cierto?, mande buenas órdenes, tiene que tener 37 grados. Y aquí ya estamos hablando que tiene por debajo de los 32 grados. Por debajo de los 32 grados ese cerebro ya está casi apagado. Por lo tanto, deja de temblar. Entonces, acá es súper importante de que de repente no dejemos a una persona con hipotermia sola en una carpa, porque alguien la va a ir a ver y va a decir, mira, la persona está durmiendo bien y vamos bien porque dejó de temblar. No, cuidado, tenemos que despertarla, ¿no es cierto? Y tenemos que eh, saber cómo está su nivel de conciencia. Y de ahí hacia abajo ya obviamente la persona respira, está inconsciente, no se complica. Otra cosa que también podemos conocer acá es que en la hipotermia grado 2, como mi cerebro no está funcionando bien, viene un comportamiento raro de la persona. Y a pesar de que ya no está temblando,
la persona empieza a sentir calor con 32 grados. Eso se llama desnudo paradójico. ¿Y cuál es el desnudo paradójico? Es que justamente la persona comienza a desabrigarse. No sé si alguien vio la película Everest en algún momento, cuando están, y ahí se ve muy bien, es casi un documental, que las personas empiezan a entrar en hipotermia y empiezan a sentir calor y se empiezan a desabrigar. Eh, porque, insisto, su cerebro ya está funcionando muy mal y manda malas señales al corazón, ¿no es cierto? Manda otro tipo de señales. Y también la hipotermia grado 2 manda señales de arritmia cardíaca, que es muy peligroso. ¿Y qué es lo que es una arritmia? Que obviamente el corazón no tiene ritmo. El corazón puede estar bajo, tum, 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 tum. El corazón puede estar alto, tum, 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 pero siempre va a estar constante. En cambio, en, en la arritmia, el corazón está así, tum, 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 tum. Está distinto. Eso es súper peligroso y a la persona no hay que moverla mucho, porque si la movemos, esa arritmia se puede convertir, ¿no es cierto?, en una fibrilación ventricular, en otras cosas que tiene el corazón. Y las fibrilaciones ventriculares al final son iguales a paro cardiorrespiratorio. Entonces le viene un paro. Que también vamos a ver un detalle, ya, ojo con eso. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, más o menos el resumen del hipothermia grado 1, grado 2, ¿no es cierto?, más o menos cómo podría estar la persona. Y yo les decía que justamente entre los 36 grados, ¿no es cierto?, mayor al 35, menor al 37, síndrome de frío, estrés por frío, ¿no es cierto? O también le podemos llamar principio de hipotermia, también es correcto. Esa es la única hipotermia, entre comillas, porque en realidad no es hipotermia, que podemos revertir. Si a esa persona la vemos que está por un estrés por frío y hacemos todo lo que tenemos que hacer, evitamos que esta persona baje y le dé una hipotermia de grado 1. Le damos líquidos calientes, lo hacemos que la persona camine un poquito, haga un poquito de ejercicio, regule, ¿no es cierto?, su temperatura, eso sí. Pero ya la persona estando con una hipotermia grado 1 con 35 grados, esta persona no se va a recuperar, no se va a recuperar. Por mucho que la empaquemos, por mucho que hagamos algo. Lo que hacemos es evitar, ¿no es cierto?, que la persona siga perdiendo calor. Porque si sigue perdiendo calor, obviamente su temperatura va a ir bajando y vamos a ir complicando al paciente. Por eso que tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no es cierto?, a nuestra gente, ¿no es cierto?, o alguna persona que tenga un trauma, un accidente, alguien, ¿no es cierto?, evitar inmediatamente que le boten, aislarla del frío, ¿no es cierto?, abrigarla un poco, ponerle más ropa, etcétera. Y aquí hay un detalle. ¿La persona muere por hipotermia? Sí. ¿Cuándo tenemos peligro de arritmia? Yo les dije, por debajo de los 32 grados. ¿Podemos tener un paro? Por supuesto que sí. Sin embargo, todas estas cosas, una persona debería estar caliente, habría que calentar a esta persona y recién ahí ver si tiene signos vitales o no. Mientras tanto, nadie que tenga temperaturas por debajo de los 32, 35, no sé, perdón, 32, 30, 28, etcétera, si ya no está consciente y no tienes pulso imperceptible, pero todavía lo más probable que tenga, podría decretar la muerte. Entonces aquí hay un detalle. Si recuerdan el caso del helicóptero que yo le dije a las personas, primero a una persona, ¿por qué le dieron un paro? Porque estaba con una hipotermia, ya estaba por debajo de los 35 grados. Esta persona ya estaba haciendo, ¿no es cierto?, ritmos cardíacos, ya estaba haciendo algo. Le hicieron caminar fuerte y ahí le provocó el paro, ¿no es cierto?, una fibrilación ventricular. Por lo tanto, de ahora en adelante, toda persona que tenga hipotermia, tenemos que trasladarla, ¿no es cierto?, lento, no ser muy brusco con ellas. Muchas veces pasa, y a bomberos les pasa, que encuentran personas que no es,
están comprometidas de conciencia, pero están vivas, y por hacer rápida la extracción, la suben a la ambulancia, ¿no es cierto? Y le viene un paro. Entonces, ojo con eso, tenemos que tener muy en claro que toda persona con hipotermia, eh, tenemos que manejarla, ¿no es cierto?, más suave. Lo otro, eh, si bien es cierto, y lo vamos a ver cuando veamos soporte vital básico, que usted no puede declarar la muerte, ¿no es cierto? Tiene que ser eh, masaje cardíaco, ¿no es cierto? Tiene que ser reanimación de acuerdo al tiempo que tenga, pero obviamente no va a estar 2 horas haciendo reanimación. Todos sabemos que ya sobre 37 minutos sin signo de circulación espontánea y no hay señales tampoco de nada, bueno, uno normalmente detecta la muerte. Sin embargo, en la hipotermia se sigue haciendo reanimación hasta llegar al hospital y a la persona tienen que decirle que está con hipotermia. Lo bueno que en estos años que hay ahora, no como hace 10 15 años atrás, eh, en las grandes urgencias hay urgenciólogos y los urgenciólogos tienen justamente la clase de medicina del este y saben que independiente que lleve 2 horas muertos a persona con hipotermia, tienen que reanimarle igual y calentar a esa persona hasta los 35 grados. Si esa persona no tiene señales de vida con 35 grados, se evita la muerte. Sin embargo, muchas veces podría pasar de que una persona al tener 35 grados comienzan señales de circulación espontánea, que se llama. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mario, una pregunta. ¿Sí? Eh, una vez me tocó a mí, bueno, vivir una situación de montaña complicada y cuatro de los compañeros de nosotros bajaron de la montaña como un día después. Nosotros estábamos en el refugio alemán, allá en el Cajón del Maipo. ¿Ya? Y cuando vimos las luces en el cerro y partieron los rescatistas, estaba Claudio Lucero ahí dirigiendo el grupo. Los que estábamos abajo hicimos el protocolo de extender los sacos de dormir. Nos metimos dentro de los sacos de dormir para temperarlos, ¿Ya? para recibir a estas cuatro personas que, por supuesto, no sabíamos en qué condiciones iban a llegar. Y el protocolo que usamos fue recibir a las personas, sacarles la ropa cada uno de nosotros en los sacos de dormir desnudos, abrazar a la persona y cada 15 minutos nos íbamos cambiando, porque ellos venían, dos de ellos venían con hipotermia, uno, porque venían conscientes en realidad. ¿Ya? Eh, Así que yo no sé si eso es como parte del protocolo, si estuvo bien. También pienso, por ejemplo, en el caso de nosotros, ya nosotros estábamos en una situación controlada, pero en el caso, por ejemplo, de estar en una zona agreste, donde en ese mismo momento hay que aplicar alguna operación, no sé si es válido también que uno como rescatista entregue su calor por conducción, ¿cierto? Porque eso también puede, obviamente, afectarnos. O sea, hay un tema también ahí de valoración personal. Sí, estáis jugando No límite. sé, claro, no sé cómo lo ves tú ahí, pero me interesa si puedes comentar eso, porque bueno, fue una experiencia, el golpe me entregó a la casa, le dijo mi mamá, señora, aquí está su hijo, así que fue una experiencia que nunca he olvidado, pero no sé si eso está bien, estuvo bien, fue hace más de 25 años, 30 años. Claro. No, mira, mal no estuvo, ¿ya? Pero sí hay otras estrategias que son más simples y que se están ocupando ahora. Siempre se habló de que en hipotermia uno podría dormir con la persona adentro, ¿no es cierto? Y traspasar el calor. Y eso sí se ha hecho, pero tiendes tú también a perder calor, ojo con eso. Ahora, lo que sí es súper bueno es sacarle toda la ropa que esté mojada y que esté helada. Eh, de hecho, en montaña hay mucha gente que duerme súper abrigada y se mete al saco a dormir y pasa frío. En cambio, hay gente que se mete con una primera capa y no pasa frío. Y es lo mismo, no sé si alguna vez les ha pasado, ustedes se ponen en pijama alguna cosa y les pasa frío y uno duerme sin ropa y en realidad tiene calor.
mientras menos capas tengas que te aíslen, ¿no es cierto? Es mucho mejor para no escapar el calor. Mira qué simple. Ahora bien, eh, con la aparición de la sábana luminizada, con la aparición de los sacos, ¿no es cierto?, vivac, con la aparición de los sacos de dormir, ¿no es cierto?, de supervivencia, que son aluminizados también, ya no es tan necesario, ¿cierto?, que uno se exponga y se meta ahí, porque en realidad, insisto, uno juega al límite. También puede pasar. Uno como rescatista nunca debe exponerse más de lo necesario por la víctima. Es súper frío lo que estoy diciendo, pero eh, pasa eso. Eh, bueno, afortunadamente les fue bien porque en realidad la hipotermia era una hipotermia grado 1, o sea, todavía podía revertirse, ¿no es cierto? A lo mejor pueden pasar cosas, pero esto sigue evolucionando, ya sigue avanzando. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, porque las personas fallecen por eso, ¿ya? Eh, recordemos el caso que tuvimos en Chile, o sea, Antuco, cuánta gente, ¿no es cierto?, falleció por eso, muchachos jóvenes, ¿no es cierto?, que por el hecho de que no estaban con un buen equipo ni estaban todos mojados. Entonces, de hecho, el viento fue lo que los mató a ellos. Eh, y sí, pues, hay estrategias que vamos a mejorar, que las vamos a ver acá y las vamos a conversar también en terreno, así que hay otras cosas. Por eso que nosotros como rescatistas tenemos que andar con diferentes cositas pequeñas. Ahora bien, con respecto a ese mismo caso, ¿cómo manejamos una persona con hipotermia? Y hay cuatro tipos de recalentamiento: el endógeno, el pasivo, el activo externo y el activo interno. La verdad es que el endógeno, el pasivo y el activo externo son los que más podrían ustedes utilizar. El activo interno ya está hecho para un prehospitalario, ¿no es cierto? Personal de salud, alguna cosa, ya que son distintas, pero igual lo vamos a mencionar. El endógeno es a la víctima la animamos a que se mueva, mueve un poquito, hace un poquito de ejercicio, alguna cosa. A ver, ojo, aquí estoy hablando de hipotermias leves, estoy hablando de hipotermias que todavía no tengo el compromiso de conciencia, ¿no es cierto? No tengo el peligro de caer en arritmia. ¿Mm? Por eso que tengo que funcionar bien. Ahora, aquí tampoco estamos hablando de que la persona haga un trote, un test de Cooper, o sea, simplemente que mueva las articulaciones, haga unas rotaciones, y eso genera calor, ya un poquito. El pasivo básicamente es envolverlo, es aislarlo, ¿no es cierto? Y hacerlo un sistema de capas, meterlo al saco de dormir, ¿no es cierto? Y meterlo con una sábana luminizada. Ojo que el tema de la sábana luminizada o la manta luminizada, eh, hay que saberla colocar, porque también muchas no la colocan bien y hace de que la persona genere calor, transpire, eh, y al final, en vez de que la persona no escape calor, se empieza a mojar, empieza a condensarse un poco. Y eso hace que el paciente lo tengamos al final muy húmedo. No sé si alguien ha tenido la experiencia de meterse en una sábana luminizada y después el saco de dormir, y al otro día amanece, pero muy mojado, muy condensado. Entonces hay que saberla utilizar de tal forma, ¿no es cierto?, de que aislemos, pero a la vez también de que no, no lo mojemos. El activo externo, aplicación de fuente de calor externa por método no invasivo, básicamente water con calor, alguna cosa, ¿no es cierto? Botellas, eh, cosas que vamos a utilizar ahí. Y el activo interno, bueno, aquí netamente para personal de salud, ya sueros tibios, ya entra en un tratamiento un poco más invasivo, ¿ya? Ahora, en el activo externo también lo que podemos hacer, o cómo podríamos hacer un activo interno, mejor dicho, eh, sin la necesidad de hacer un tratamiento invasivo, darle bebidas calientes. Ahora, ¿qué tipo de bebidas calientes deberíamos dar? Té, café, mate, no sé, alguna cosa. El té no deberíamos darle porque es diurético. Recuerden que la hipotermia, ¿no es cierto?, eh, enfría la diuresis. Si estamos en altura después nos vamos a mover. La altura inhibe un poquito la hormona antidiurética, por lo tanto hacemos pipí, nos vamos a deshidratar y lo más probable es que este paciente se haga pipí dentro del saco de dormir.
Entonces, ojo con eso. Lo que deberíamos darle a esta persona, y no lo digo yo, sino lo dice la buena Medical Society, es chocolate. Chocolate caliente, tibio y azucarado. Siempre azucarado. ¿Y por qué azucarado? Porque obviamente, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una enfermedad neurológica donde el cerebro necesita hacer sinapsis, y esa sinapsis lo que necesitan las neuronas para poder trabajar es glucosa. Esta persona primero tiritó mucho. Al tiritar mucho, ¿no es cierto? Muchos temblores bajan la glucosa de las personas. Segundo, están inhibidas las neuronas. Yo necesito hacer una buena, ¿no es cierto? Eh, conexión. Y la única forma es que sea con glucosa. ¿Ya? Las neuronas tienen en su partecita de atrás, ¿no es cierto? En el axón tiene una cosita que se llama membrana de mielina, ¿no es cierto? Y la membrana de mielina en el fondo básicamente es glucosa. Entonces aquí le vamos a dar mucha glucosa. Por lo tanto, si no, vamos a tener una persona que tenga hipotermia, que tenga hipoglicemia, o sea, ese es el problema. Tenemos que trabajar muy bien. ¿Cómo manejar una víctima de hipotermia? Así de grande rasgos, esto. Valoración inicial, siempre in situ, ¿cierto? En el lugar. Siempre vamos a manejar el ABCDE, dándole mucha énfasis a la D de déficit neurológico. Vamos a identificar el grado de hipotermia que la persona tenga, ¿no es cierto? Y el nivel de conciencia va a ser lo que me mida a mí qué tipo de temperatura va a tener o qué grado de hipotermia lo más probable tenga, ¿ya? Ahora, obviamente el gol estándar, ¿no es cierto?, de medir una hipotermia es el termómetro esofágico, pero obviamente nadie anda con un termómetro esofágico, eso solamente en la UCI. Pero deberíamos andar con un termómetro por lo menos auditivo, timpánico, que se llama. Tratamiento grado 1, yo le dije proteger el medio ambiente, enfriamiento, ayudar a moverse, administrar líquidos calientes azucarados, estas cosas están en el manual que yo le envié o les voy a enviar la segunda parte, ¿ya? Y de la grado 2 también básicamente hacer un grappling de hipotermia, ¿no es cierto? Un envolvimiento de hipotermia. Eso es todo. ¿Por qué razón? Porque por debajo de los 31 grados en realidad, este paciente necesita ser trasladado a una UCI. Ya estas cosas ya no podemos trabajar con el paciente. Lo único que podemos hacer, ya si va a estar comprometido conciencia, evitar el paro cardiorrespiratorio, tratar de envolverlo muy bien y evitar que la persona siga escapando calor. Nada más que eso, no podemos hacer mucho. Lo demás ya necesita, ¿no es cierto?, tratamiento de una UCI. Por eso yo les decía que medicina agreste no es solamente estar alejado de una hora de un centro médico normal, tiene que ser un centro médico, ¿no es cierto?, especializado o de alta resolución, que tenga capacidad de UCI como para estos casos. Aquí hay una excepción en el soporte vital básico. Cuando hagamos soporte vital básico, el práctico, yo le envié grabada la clase de soporte vital básico, eh, se supone que no deberíamos interrumpir, ¿no es cierto?, las compresiones. Ahora, a todo esto yo le envié la clase creo que era el año 22-23. Se cambiaron algunas cosas, pero las vamos a repasar, ¿no es cierto? El nuevo protocolo de la AJA del 2025 ya habla de otras cosas, con eh, ventilaciones y ventilaciones. Pero en estricto rigor, uno no debería interrumpir, ¿cierto?, las compresiones. En cambio, acá podemos interrumpir la compresión, ¿ya? Podemos reanimar 5 minutos a una persona, dejar de reanimarla y trasladarla 5 minutos más. Así de simple. Esperar y volver a reanimar 5 minutos, incluso más. Cuando la temperatura central es muy, muy baja, ¿no es cierto? Ya de los 20 hacia abajo, las interrupciones pueden ser, ¿no es cierto?, hasta 10 minutos, ¿ya? Y recuerden, nunca vamos a decretar muerte a una persona con hipotermia, ¿ya? Eh, Está cuestionado el uso del DEA en un paro por hipotermia, porque cuando se usa DEA,
o desfibrilación en realidad, porque el DEA lo más probable es que detecte que hay una asistolia y el DEA no va a desfibrilar. Pero el DEA solamente va a desfibrilar si hay taquicardia ventriculares o hay fibrilación ventricular, nada más que eso. Pero hay una controversia respecto a la desfibrilación, que no se deberían dar más de esta descarga en caso de en las hipotermias, por si acaso. ¿Ya? Entonces, primero hay que calentar a la persona. ¿Ya? Por eso que la American Heart Association, ¿no es cierto?, recomienda recalentar a 35 grados antes de detener la reanimación. O sea, hay que reanimar, 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 reanimar. Va a llegar a servicio de urgencia, la van a seguir reanimando, la van a pasar no la van a pasar a un reanimador, la van a meter inmediatamente en la UCI en reanimación. Y en la UCI van a aplicar algunos tratamientos, ¿no es cierto? Y la van a calentar. Entonces, ahora, ¿esto puede ser posible? Por supuesto que sí. Yo igual le voy a mandar el link de esto, pero hay una historia de una persona que tuvo mucho rato en hipotermia, un paro cardíaco, fue reanimada después de 6 horas y quedó sin ninguna secuela. ¿Ya? De hecho, está en YouTube, y ella habla, le hace una entrevista, ¿cierto? Este más o menos no me va a detener en eso, pero es más o menos la cronología de lo que pasó, ¿no es cierto? A las 13 horas, esta chica, no sé, creo que tiene un accidente en esquí, eh, ya ha pasado 1 hora y tenía una temperatura corporal de 18 grados, 18 grados de temperatura, o sea, esta persona estaba sin signos vitales, o sea, cualquiera que tú lo ves, está fría, sin signos vitales, está muerta. Sin embargo, bueno, como estaban en España, la llevaron, ¿no es cierto? Igual, la trasladaron en España, en el Hospital Durán, eh, pasaron 3 horas, 17, y la calentaron hasta que tuviera 30 grados de temperatura. Cuando llegaron 30 grados de temperatura, hicieron una desfibrilación y el corazón volvió a latir. Tuvo lo que se llama sino circulación espontánea y volvió eh, a revivir. Entonces uno podría decir, bueno, que a lo mejor en silla de ruedas, con secuelas, con todo, y no, ahí quedó la chica, ¿no es cierto?, quedó sin ningún problema. Yo lo insto, le voy a mandar el link de esta historia que está en YouTube para que la vean y de verdad ella misma, esto es en España. Bueno, esto nos puede pasar en los rescatistas, nos puede pasar a los bomberos, nos puede pasar al GOPE, les puede pasar a Socorro Andino, ¿no es cierto?, y que de repente queremos extraer tan rápido a la persona que la tomamos, la colocamos en la camilla de canasto, ¿no es cierto? Y la llevamos casi corriendo, ¿no es cierto?, a la ambulancia porque está con una hipotermia, ¿no es cierto? Y al final lo único que vamos a hacer es que va a estar eh, eh, con una arritmia cardíaca. Esta arritmia cardíaca lo más probable es que evolucione a fibrilación ventricular y esto va a causar un paro. Entonces, cuidado, esto no es un trauma, sino esto es una hipotermia, que es algo neurológico. Ahora, la hipotermia puede ser o puede evolucionar después de un TEC, después de una hemorragia masiva, después de un accidente grave, después de una fractura expuesta, después de un accidente de alta energía, por supuesto que sí. Es el grave problema de la hipotermia, que esto puede causar esto. Y aquí tenemos que ver cuál es la urgencia, la hipotermia o el trauma mismo. Ayer vimos TEC. Vimos que el cerebro, ¿no es cierto?, se inflama un poco. Si se inflama, manda malas señales. Imagínense, lo más probable es que el cerebro también baje temperatura. Hay mucha gente que tiene traumas de cabeza, ¿no es cierto?, golpes de cabeza, grandes y están en la UCI y hacen fiebre, se les sube la temperatura. Y no es porque tengan una infección, es porque justamente su cerebro, ¿no es cierto?, está tan enfermo que manda malas señales y no termorregula bien. Entonces, o baja mucho la temperatura o la sube mucho. Ahora, hay un tema acá que tenemos que siempre observar. En los cursos WAFA o WFR no se menciona mucho esto, porque en realidad es un tema médico. No sé si lo han escuchado, que
también es muy peligroso cuando a una persona que está con hipotermia le hago un empaque de hipotermia. Este empaque de hipotermia la persona empieza a subir temperatura. Y uno dice, wow, está resultando esto. Vamos, súper bien. Cuidado. Porque el hecho de que suba la temperatura mucho en un cerebro que tiene por debajo de los 35 grados es porque no está compensando bien. Y eso se llama síndrome de Asterdrop. ¿Y cuál es el síndrome de Asterdrop? Que tengo una persona con 34 grados de temperatura. La envolví. Y este cerebro empezó como a compensar mal y sube su temperatura a 37 grados. La persona me puede hablar, recupera compromiso de conciencia, pero algo raro pasa. No está totalmente, la persona está como según la escala de Abdi, está en B. Y de repente, de una, estaba en 34 grados, subió a 37 y de una, ¡fum!, baja a 28 grados. Ese es el grave problema. Entonces, tenemos que estar muy atentos y evaluar. Entonces, cuidado, porque también puede pasar, esto se llama síndrome de Asperger, y no se había considerado mucho hasta hace unos 4 o 5 años atrás. Entonces, que de repente el cerebro compensa mal, ¿cierto? Y se va a lo extremo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos unos ejemplos de los empaques de hipotermia. Vamos a trabajar allá con el empaque de hipotermia, pero lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, de una manera correcta, porque de repente eh, tienden muchas entidades de emergencia a cometer un grave error, que es colocar la sábana luminizada o la manta luminizada en contacto directo con el cuerpo. Eso no debe hacer, ¿ya? Siempre tiene que haber un aislante entre el cuerpo y la manta luminizada, porque si está en contacto directo, tienden a su amplia temperatura, pero como no hay nada, ¿no es cierto?, no hay nada permeable, la persona, ¿no es cierto?, tiende a condensar esa temperatura y a bajar temperatura. Entonces, cuidado, que de repente en YouTube está, pero para hablar muchas cosas y de repente no es lo correcto. Ya yo le estoy hablando desde el punto de vista netamente médico y clínico. Bueno, eso. No, eso lo vamos a ver, lo que usamos, ¿no es cierto? ¿Aquí alguna duda, alguna consulta? Yo tengo una. ¿Sí? Cuando habló en el fondo de chequear el compromiso, conciencia que tiene una persona que ya sospechamos, estamos más claros que tiene una hipotermia, ¿cómo ocupar NDR? En el fondo, Sí, el nivel de respuesta que tenga a partir de las preguntas que están dentro de los protocolos o con otras preguntas suficientes. no, no, puedes ocupar eso o todo lo que tú tengas a la vez. Ya, perfecto. Además que igual hay un test neurológico que lo vamos a ver, Ya, ¿ya? perfecto. Ajá. Pero podemos ver varias cositas, ¿sí? Así que no tema. Lo que yo quiero, por lo tanto, el paciente debería ir después del empaque de hipotermia, saber por qué razón te fría va a hacer más pipí. Si pipí por dentro, una, eh, eh, kit de hipotermia. Y ahí, bueno, ahí yo le vamos a hacer un trabajo con todo esto. Y obviamente nuestro bacteria. El cuerpo y la emite sangre pulmón, al estómago, ¿no es cierto?, al hígado,
Pero ¿de dónde sale esa sangre? No sale de ningún lado. Él no inventa sangre. Y la va a sacar de la periferia. La va a sacar de las orejas, la va a sacar de la piel, la va a sacar de los deditos, de los pies. Lo primero que nosotros sentimos es que se nos empiezan a llenar las patitas, las manitos, se nos llena la oreja. ¿Por qué? Porque cuando deja temperatura, uno le pasa eso. El cuerpo se defiende manteniéndose. Por lo tanto, hay sangre, en esas estamos mucho más expuestos a la parte de problemas, no sé por qué. Ahora, lograba la temperatura o de peligro de congelamiento, ¿no es cierto? En un segundo grado. Siempre, siempre lo primero que se nos va a dar van a ser los pies. ¿Por qué los pies? Porque es más, ¿no es cierto? Lejano de nuestro corazón, y además que los pies siempre van a estar como expuestos a una temperatura, ¿no es cierto? De algún grado, pero los pies siempre van a estar como hundidos, ya sea en el agua. Entonces, aquí viene la importancia de un buen calcetín. Ahora, el congelamiento es justamente lo que yo les decía, ya un círculo vicioso de la compensación. Aquí el cuerpo empieza a compensar. Hay frío, obviamente el cuerpo pierde calor por el frío, el cuerpo compensa con una vasoconstricción para tener una vasoconstricción central, eh, va, va, y va a seguir este círculo vicioso. Ahora bien, al igual que la hipotermia, el tratamiento es irreversible en tratamiento de campo. ¿Qué se congela? Eh, Ya, el agua de las células cristales, como lo y en la segunda. ¿Ya? El, el agua, ¿no es cierto?, del citoplasma y se hacen cristales de hielo. Estos rompen una célula. Obviamente rompen una célula, se rompe otra célula, se rompe otra célula, se rompe otra célula. El conjunto de células es un tejido. Entonces, suponiendo que está justo delante de la yemita de un dedo, ¿no es cierto? Se rompe una célula de la yemita del dedo, se rompe la otra, se rompe la otra, ¿no es cierto? Y comienzan, ¿no es cierto?, a tener algunos problemas vasculares, algunas cosas más. Ahora bien, eh, tiene sentido, pero existe un tipo de congelamiento o precongelamiento que en estricto rigor se llama es que hay muerte de tejido, hasta que haya una trombosis, ¿no es cierto? O netamente haya, ¿no es cierto?, alguna necrosis del tejido. Hay isquemia, ¿no es cierto? Hay muerte de tejido. ¿Cómo la vamos a conocer? El congelamiento grado 1, ¿no es cierto?, afecta las capas superficiales de la piel, pálida, roja, moteada, blanda, ¿no es cierto?, es como media amarillenta. Puede tener parestesias, puede tener un hormigueo. Eh, el grado 1 puede estar muy cerca del Frostbite. Por lo tanto, si es Frostbite o grado 1, da lo mismo. Si es Frostbite, eh, trátelo como grado 1. Si es grado 1, bueno, trátelo como corresponde, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a envolver esta mano o este pie, esta extremidad. Le vamos a producir calor. Podemos, si estamos en la carpa, podemos colocarlo, ¿no es cierto? Si son las manos de la persona o los pies, abrirnos la carpa y meterlo dentro de nuestras parcas, ¿no es cierto?, para darle más calor. Colocarle más calcetines, más guantes, o por último con gasa envolverle unos verdaderos guantes de box, ¿no es cierto? Y mantenerlo de esa forma.
no le hagamos de ninguna manera masajes para estimular, porque muchas veces podemos masajear la zona para estimular el calor. Eso lo podríamos hacer en una hipotermia, pero no en un congelamiento. Recuerde que ya en el congelamiento, si está haciendo un Froschnite o está haciendo un grado 1, esta persona ya está con problemas vasculares. Entonces podemos provocar, ¿no es cierto?, tromboembolismo y otras cosas más. Entonces, mucho cuidado con eso. En el grado 2 ya básicamente hay presencia de sistemas, ¿no es cierto?, ampollas, algunas cosas, el aspecto de es medio morado. Lo único que tenemos que hacer es envolver y evacuar. Esta persona solamente necesita eso. Nunca, nunca vamos a romper los sistemas, las ampollas. No las vamos a romper. Eso se hace el pabellón, ¿ya? Ahora, si se rompen solas, bueno, es otra cosa que se rompan dentro de... Pero eh, a Patricio Ursúa, justamente en el Everest, le pasó una historia y la cual después la puede contar, que también un colega de él se congeló las manos, lo mandaron al hospital de Lucla, me parece, y en vez de que se fuera, ¿no es cierto?, al hospital de Katmandú, esperó a las personas. Como hubo una espera, este congelamiento siguió evolucionando y al final perdió los dedos, tuvieron que amputarle todos los dedos de las manos. Entonces, cuidado con esto. Y la tercera, bueno, obviamente ya aquí hay necrosis, ¿no es cierto? Y ahí no queda otra que el cirujano vascular tenga que eh, actuar. Ya está lleno de ampolla, no hay mucho que hacer esto porque es irreversible. Lamentablemente los congelamientos son irreversibles. Sin embargo, ahí tenemos algunas imágenes. Sin embargo, eh, yo les podría decir que hay un tratamiento que se llama recalentamiento. Pero el recalentamiento, y también se los digo yo a mis alumnos de la Mutual, ¿no sé, el grupo médico, que le hago la clase de urgencia, no lo recomiendo. Esto debería hacerse en un refugio o en una UCI. El recalentamiento jamás lo vamos a hacer en una carpa. Si lo vamos a hacer en una carpa y usted decide hacerlo es porque ya la tormenta es enorme, no podemos bajar, o sea, ya no hay, es como la última etapa, ¿ya? Pero si podemos evitar hacer el recalentamiento, trate de evitarlo. ¿Por qué? Porque uno, al igual que lo que hablamos de la hipotermia, ¿no es cierto?, que venía, ¿no es cierto?, el síndrome, ¿no es cierto?, de reversión de la hipotermia, acá también podemos revertir, se llama recongelamiento. Entonces, algo pasa que no se compensa y esto se recongela. Además que puede pasar de que la persona tenga mucho dolor, porque cuando comienza a calentarlo, la persona tiene dolor, y lo otro que es súper importante, eh, como está todo congelado, la sangre está congelada, la sangre antes de congelarse se defendió, ¿no es cierto? Hubo un método compensatorio a nivel de plaqueta, y ¿qué es lo que hacen? Hacen coágulos. Y estos coágulos también van a viajar por algún lado. Si usted decide, esto solamente, si usted decide hacer el recalentamiento, bueno, en un refugio, siempre, idealmente el hospital, vamos a tener que sumergir esa zona, ¿no es cierto?, en agua, lo ideal con clorexidina. Ya si no tengo, bueno, tendría que ser, pudieron ayudar, pero lo ideal es clorexidina, y mantener esa temperatura entre los 38 y 42 grados. Recuerden que la persona va a estar congelada, entonces va a tener sensibilidad. Usted lo puede colocar la mano en 80 grados y no lo va a sentir. Entonces pero ojo, esto debe estar entre 30 y 60 minutos, o sea, una hora manteniendo esa temperatura. Lo más probable es que la ampolla se reviente, entonces elevamos el riesgo de infección. Una vez que terminamos esto, vamos a cubrir con gasas, ¿no es cierto? Pero el tema es que cuando cubramos con gasas, lo más probable es que esto se vuelva a congelar, y por eso que el peligro es no hacerlo eh, man- habiendo temperaturas ambientales muy bajas. Además, que esto duele mucho. La American Medical Society recomienda que en alturas se usa mucho mejor el ibuprofeno que el paracetamol, a menos que la persona sea
alérgica, ¿no es cierto?, a algún AINE, vamos a usar paracetamol, pero lo ideal es usar ibuprofeno, porque yo les voy a explicar en terreno el por qué es mucho mejor el ibuprofeno que el paracetamol. Y deberíamos usar aspirina como antiagregante plaquetario, porque recuerden que esto va a sangrar y va a producir coágulos. Entonces, no porque le descongele un dedo de la mano, ese coágulo viaje, ¿no es cierto?, y se convierta en un tromboembolismo pulmonar. Y al final la persona falleció de un tromboembolismo pulmonar porque le metí las manos al agua. Entonces, cuidado, esto tiene más riesgos que beneficios. Entonces, si lo vamos a hacer, tenemos que saber hacerlo como último recurso. Por eso que mucho mejor esto en la UCI. Pero sí es súper importante el registro fotográfico, ¿ya? Porque vamos a saber cómo anda el día 1, el día 5, el día 10, el día 12, eh, con, con, con la evolución, ¿no es cierto?, de los congelamientos. Eso. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Yo tengo una consulta, Mario. Una Dígame. persona eh, con, eh, con el fenómeno del Raynaud es más propensa a sufrir a sufrir congelamiento, este tipo de cosas. O sea, de hecho, una persona, a ver, te la hago más fácil. Eh, una persona que fuma tiene una mejor adaptación a la altura, porque está acostumbrada a, a ambiente un poco hipóxico. Pero como fuma, ¿no es cierto?, tiende a tener más problemas en la cicatrización y tiene mayor problema al congelamiento. Entonces, todo lo que me aumente el riesgo puede tener mayor riesgo, ¿no es cierto?, en la hipotermia, ¿no es cierto? Si la persona tiene hipotiroidismo, otras cosas, ¿no es cierto?, los congelamientos, si tiene problemas vasculares, ¿no es cierto?, etcétera, vamos vamos a agudizar un poquito el tema. Por eso que aquí cada uno se conoce, si es el tema. ¿Se ve la siguiente presentación o no, chicos? Sí. Yo la veo, sí. Ya. Lo que tenemos que entender súper bien de que la hipotermia es netamente neurológica y el congelamiento es local, ¿ya? Lo que tenemos que tener en cuenta, y ese va a ser nuestro gran fantasma que nos va a perseguir durante todas las salidas a uno de cualquier accidente, es la hipotermia. La hipotermia nos va a echar a perder todo. Basta que alguien se doble el tobillo, baje la temperatura, no esté, no haya comido bien, baja su glicemia, está hipoglicémica la persona, su cerebro empieza a funcionar mal, ¿no es cierto? Y como funciona mal, baja la temperatura y hay un pequeño síndrome de hipotermia, ¿no es cierto? O alguna cosa. Para terminar, chicos, vamos bien en la hora, eso me gustó. Típico, enfermedades de altura. Ya con esto termino, así que no, no los voy a aburrir mucho. Dato súper importante. Esto no es un dato geográfico, que quede súper claro. Esto es un dato fisiológico, ¿ya? De repente hay acá una guía de altura, que es la famosa guía de enfermedades de exposición, ¿no es cierto?, a la hipovaria intermitente. Eh, y eso hace de que eh, le den más prioridad a una altitud sobre los 3.000 metros. Y de hecho esa guía habla de que tú puedes tener enfermedades de altura sobre los 3.000 metros. El tema es que fisiológicamente la altitud moderada es de los 2.000 a los 3.000 metros. Obviamente gran altitud, ¿no es cierto? Desde los 3.000 hasta los 5.500, ya hay altitud extrema sobre los 5.500, que se supone que son alturas que tú no puedes vivir bien a menos que estés muy aclimatado. Necesitas una aclimatación. De hecho, ya a gran altitud, 3.000 metros, deberías ya comenzar a hacer una buena aclimatación. Pero me refiero a que
Esa guía de hipotermia, o sea, perdón, de enfermedades de hipovaria intermitente, habla de que tú puedes tener enfermedades de altura desde los 3.000 metros. Y esto es falso. Tú puedes tener enfermedades de altura desde los 2.000 metros. Hay gente que puede subir un centro esquí, ¿no es cierto? Y ya presentar problemas de altura, partiendo desde un malagüe de montaña hasta pasando por edema cerebral y edema pulmonar, a pesar de que es más raro, pero si hay comorbilidades, obviamente podría pasar. Este esquema me gusta mucho. Yo creo que Pato Salgado no sé si se acuerda de él, porque esto lo uso desde que mucho tiempo, pero Sí, me sí, me gusta acordé. mucho este esquema porque me explica muy bien que el problema de altura es netamente porque hay bajo presión atmosférica. De hecho, es más, está muy mal llamado enfermedades de altura. En realidad, en el estricto rigor debería llamarse enfermedades por hipovaria. Eso es lo que pasa, ¿ya? Médicamente uno habla de enfermedades por hipovarias, ¿ya? Pero en general, ¿no es cierto? Para estos cursos uno habla de enfermedades de altura. Pero ¿qué pasa? Que a mayor altura, ¿no es cierto?, la presión atmosférica baja. Y eso significa que uno piensa y dice, bueno, entonces es normal que a mayor altura hay menos oxígeno. No, eso es falso. Está la misma cantidad de oxígeno. El oxígeno tiene o sea, perdón, el aire tiene un 21% de oxígeno y un 75% de algunos gases, ¿no es cierto? Y sin embargo, el 21% de oxígeno a 500 metros y a 5.500 va a ser el mismo. Lo que pasa es que va a estar más disperso. Por lo tanto, si yo le digo a un niñito, porque esto siempre hago este mismo ejemplo, aquí tenemos dos tortas, una torta que se llama 500 metros y una torta que se llama 5.000 metros, y le digo, mira, todas estas bolitas son cerezas, pégale una mascada. El niñito va a llegar y le va a pegar una sola mascada y se come 4 cerezas de un viaje. En cambio, si voy a la torta, ¿no es cierto?, de 5.000 metros, le digo, pégate una mascada, le va a pegar una sola mascada y se va a comer una. ¿Qué significa eso? Significa que a mayor altura la persona tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder oxigenar ese cuerpo. Entonces, primero vienen las respuestas, ¿no es cierto?, del cuerpo. Mecanismo compensatorio. Sube la presión, la presión arterial, ¿no es cierto? Sube mi frecuencia cardíaca, sube mi frecuencia respiratoria, comienzo, ¿no es cierto? Porque necesito tener más aire, incluso puedo hasta bostezar mucho. Uno piensa que los bostezos son porque tengo sueño, no, son porque el cuerpo está pidiendo una gran bocanada de oxígeno. Y además de eso, el cuerpo eh, necesita transportar oxígeno. Entonces, si en la primera te dice, mira, respira más rápido, y el cerebro está diciendo, ¿sabes que no me está llegando oxígeno? Va a tener que pedir refuerzo. En general, en la sangre tenemos plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera. ¿No? Cada uno tiene sus explicaciones, pero grandes rasgos los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno, la hemoglobina. Entonces, si no está llegando mucho oxígeno, y a pesar de que hago que la persona respire más para que me ponga a oxigenarme, no logra ese cerebro oxigenarse. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a crear más glóbulos rojos, ¿ya? Eso se llama poliglobulia. Comienzo a hacer poliglobulia. Y la poliglobulia, ¿no es cierto?, es un mecanismo compensatorio. Empiezo a crear más, ¿no es cierto?, oxígeno, cosa de que cuando yo tome una bocanada de aire, el aire entra a mis pulmones, ¿no es cierto? Y dentro de mis pulmones, a través de los alvéolos, los va a captar, y entre los alvéolos van a captar las moléculas de oxígeno y la van a transportar al cerebro, y lo demás se va a eliminar como dióxido de carbono, CO2. Entonces necesito más refuerzo. Y eso no es gratuito. Porque si tengo, ¿no es cierto?, una botella con líquido, con jugo, una media tostada, ¿no es cierto?, y le echo más cucharadas de media tostada, más soluto, esto se va a poner más denso. Bueno, eso es lo que pasa con nuestra arteria. La sangre se pone más densa porque hay más soluto, y por lo tanto comienza a haber una elevación de la presión arterial.
Perdón. Esto no es tan largo, pero tampoco es tan corto. Dura más o menos entre 2 días. Y esto es lo que se llama síndrome de aclimatación. Tú te puedes sentir mal. Esto puede producir dolor de cabeza, algunas náuseas, puede producir ciertos mareos. Y esto normalmente la gente lo confunde con pura, lo confunde con mala de montaña. Entonces dice, mira, sabes que subía, no sé, a Machu Picchu y me dio una pura, me apuré, tuve que bajar. No, eso se llama síndrome de aclimatamiento. ¿Ya? Tenemos que estar muy atentos a eso. Ahora, el síndrome de aclimatamiento también es una puerta de entrada, ¿no es cierto?, para que nos dé un, eh, una, una laguna de montaña. Aquí vamos a ver acá. Entonces, existen enfermedades de montaña. ¿Y cuáles son estas enfermedades de montaña? Las más conocidas, Malagua de montaña, también llamada Puna, Soroche en Bolivia, ¿no es cierto? AMS o MAM, es el nombre real, MAM, mal agudo de montaña, ¿ya? Existe el edema cerebral agudo de montaña, ECAM o HACE, y el edema pulmonar agudo de montaña, EPAM o HACE. Ahora, fíjese una cosa, tenemos que hablar de edema cerebral agudo de montaña y edema pulmonar agudo de montaña. Esto no tiene nada que ver con el edema cerebral, ¿cierto? A nivel cardiogénico, que te puede dar, ¿no es cierto?, en el hospital, en la ciudad, producto de un accidente, producto de un problema vascular o un edema pulmonar, que también son de origen cardiogénico. Muchas veces las personas van con un síndrome coronario agudo y secundario a eso hacen edemas pulmonares. Pero eso fue porque lo causó, ¿no es cierto?, la, la isquemia, ¿no es cierto?, la falta de oxígeno en esa zona. En esto, lo que causa, y se dice montaña, porque lo que causa justamente en la montaña es la hipobaria. Por eso que en estas cosas, haga lo que haga, yo tengo que bajar a la persona. En el fondo, es falta de oxígeno. Un edema cerebral o edema pulmonar no se trata en la montaña. También se da un tratamiento, no sé, paliativo y hay que bajar a esta persona. Y lo vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. No así el mal de montaña. Ahora, esos tres no son solamente los únicos, hay más. Esta es la retinopatía de altura, que son los típicos derrames, ¿no es cierto?, en los ojitos, producto de una elevada presión a nivel ocular, que de repente tú andas con un pequeño derrame, te duele mucho, pero en realidad son benignos esas cosas, no pasa nada. Cefalea de altura, cefalea es dolor de cabeza. Si es dolor de cabeza, nada más que dolor de cabeza, solamente dolor de cabeza, es cefalea. Punto. No es Malagüe de montaña. Ya que quede claro. Entonces no puedo estar dándole algunos remedios para la Malagüe de montaña si tiene solamente un dolor de cabeza, nada más que eso. La ceguera de altura se lleva más que nada cuando hay queratitis fototraumática, ¿no es cierto? Alguna síndromes también por presión ocular, no sé, que empieza a ver un poco eh, más, más nublado, ¿no es cierto? Se pierde un poquito las cosas completamente del nervio óptico. Pero eso también se empieza a compensar un poco hasta que se normalice. Otra cosa súper importante, la tos de altura. A mayor altura, obviamente, el aire está mucho más seco, ¿no es cierto? Y hay menos humedad. Entonces, por lo tanto, voy a estar mucho más irritado con esa tos. Si es tos, solamente tos y nada más que tos, y una tos seca, seca, y se mantiene seca, es tos de altura. Muchas veces empezamos a toser, a toser, a toser, y lo confundimos, ¿no es cierto?, eh, con edemas pulmonares y otras cosas y nos empezamos a asustar. ¿Ya? Así que esta es una tos seca que se mantiene seca, nada más que eso. Ya, igual vamos a tener un detalle cuando veamos edema pulmonar. Y los edemas periféricos, edemas son inflamaciones, periféricos a las manos, o sea, se nos hinchan las manitos, las patitas muchas veces, de repente cuando estamos sobre los 4.000 metros, de repente uno se siente como raro, incluso hay una parestesia de repente en la llavita de los dedos, pero ya eso va pasando a nivel que me estoy aclimatando bien, ¿ya? Porque al final todo es un método compensatorio, pero mi cuerpo debe aclimatarse al lugar, cuidado, digo aclimatarse, no adaptarse. La adaptación es otra cosa.
Veamos el mal agua de montaña. Aquí vamos a hablar sobre las enfermedades y después vamos a ver los tratamientos. ¿Ya? El mal agua de montaña. Esto es un conjunto de signos y síntomas. Es dolor de cabeza, sí, pero es un dolor de cabeza acompañado de otras cosas más, de síndrome gastrointestinal, de fatiga, debilidad, mareo, dificultad para dormir, etcétera. Si a mí me duele la cabeza y además de eso tengo, estoy inapetente, tengo náusea, ¿no es cierto? Me siento como débil, ando medio mareadito, e incluso es más, muchas veces dormí muy mal porque se agudiza en la noche y esto a una exposición de altura de 24 horas. Eso ya debo de sospechar mala agua de monte. Siempre sospeche. Esto igual que en la urgencia. A mí me llega un paciente en la urgencia, yo no doy nada definitivo, sospecho todo. Y por eso es que se realizan algunos exámenes y hay que evaluar bien para llegar a una conclusión. En la montaña es lo mismo. Aquí sospecha de un mal agua de montaña. En el mejor de los casos puede ser solamente una cefalea o una gastroenteritis, pero en el caso estricto puede ser un mal agua de montaña. Y ya aquí tú puedes tener un MAM sobre los 2.500 metros, incluso llegar a los 2.000. Entonces, aquí viene la primera pelea, porque uno ve la guía chilena, ¿no es cierto?, de hipobaria intermitente, que le hicieron justamente para los mineros, y habla de que tú puedes tener una agua de montaña a partir de los 3.000 metros. Y eso no. En cambio, la Wine Medical Society, que es especialista en estas cosas, te dice, no, cuidado, desde los 2.500, incluso menos, puedes tener pacientes con síndrome, ¿no es cierto?, de agua de montaña. Obviamente, a mayor altura, estas prevalencias, ¿no es cierto?, van a seguir creciendo. Cuando evoluciona, esto puede evolucionar entre las 6 y 48 horas, casi siempre en 24 horas, ¿ya? Eh, exposición reciente altura, puede llegar bien a campamento, muchas veces pasa eso, que llegas bien, pero empieza a pasar el tiempo y en la noche te empiezas a sentir mal y en la mañana ya. Eso son prevalencias nomás sobre, sobre 5.000 metros. Te va a doler siempre la cabeza, las cosas. La verdad, las cosas que no tienen mucho. Vamos al edema cerebral, agudo de montaña. El edema cerebral es una inflamación al cerebro, eso que es súper claro, y es síntomas de mal agudo de montaña más dos tipos de anexo. Puede tener compromisos de conciencia, ¿no es cierto? Estar hablando puras tonteras, estar hablando con el amigo imaginario, estar haciendo algún problema que sé que conscientemente no lo voy a hacer, o la ataxia. La ataxia es caminar en una doble tensión del cuerpo, en el fondo no te puedes quedar detenido, ¿no es cierto?, en un lado que te vas a caer. Caminas como los borrachos, ¿no es cierto?, las personas que están con alcoholizadas, así comienza a caminar. De hecho, esas personas, ¿no es cierto?, tienen ataxia porque su cerebro ellos no pueden en una posición bípeda, ¿no es cierto? No pueden caminar de forma recta, ¿ya? Hay algunos test que los vamos a pasar allá en el terreno, pero a grandes rasgos, ¿no es cierto? Eso es. Ahora bien, el ECAM es la última etapa de un mal agudo de montaña no cuidado, o sea, si no lo pescaste, el MAM empieza a agravarse hasta comenzar un edema cerebral. Por lo tanto, cuando tengamos un mal agudo de montaña, tenemos que evitar porque sabemos que esta persona podría sufrir de un edema cerebral. El problema es que muchas veces pasa de que sin tener mal agua de montaña previo, la persona tiene un ECAM. ¿Por qué? Porque la persona está comprometida de conciencia y además de eso está atáxico. Vamos a utilizar eh, una regla que se llama la escala de Ley-Lewis, que es esa, ¿no es cierto? Y esa tiene varios números, ustedes la tienen en el manual que yo se envié. Y esa escala de Lewis, ¿no es cierto?, que ha tenido varias discusiones. De hecho, cuando fui al Everest, ¿no es cierto?, a Katmandú, en el Congreso Mundial de Medicina de Montaña 2018, se habló de que querían simplificar la escala de Ley-Lewis. Y la verdad, las cosas que hasta el día de hoy todavía no lo han hecho, así que se sigue utilizando la misma de hace 800 años atrás. Y
a cada sintomatología le vas dando un número. Y eso tiene, ¿no es cierto?, un valor, ¿ya? Si tiene dolor de cabeza, ¿no es cierto? Si no tiene dolor de cabeza o es muy fuerte, le da un puntaje de 1, 2 o 3 y así va sumando. Tanto en la tabla número 1, que es la que está a su izquierda, ¿no es cierto?, de edema de montaña, y en la derecha, ¿no es cierto?, es para edema cerebral. ¿Qué significa eso? Que, ¿no es cierto?, es leve, para la de montaña leve, así es simple, no hay más. Si tengo un puntaje de 5 a 7 puntos, ya es un mal agua de montaña moderado, tengo que tomar otras decisiones. Y si es de 8 en adelante, ¿no es cierto? Ya tengo que tomar otras decisiones. Básicamente, un mal agua de montaña leve, ¿no es cierto?, de 3 a 4 puntos, me significa que la persona tengo que hacerle descansar, darle un poquito de analgesia, darle un poquito de oxígeno y que siga subiendo a la cumbre. No hay ningún problema. El moderado me dice que básicamente lo que tengo que hacer es eh, mantenerlo un día más porque le falta aclimatación, darle analgesia, darle oxígeno y evaluar al día siguiente si puede seguir subiendo o no. Y el grave básicamente me dice hay que bajar. Sin embargo, dice de 8 puntos, pero hay un detalle, que si tiene sobre 12 puntos, yo ya no voy a esperar que sea un mal algo de montaña grave de 12 puntos. Sobre 12 puntos ya tengo que pensar automáticamente que es un edema cerebral. O sea, ni siquiera voy a pensar que es un mal algo de montaña grave, sino es un edema cerebral al tiro, aunque no tenga la sintomatología. Ojo con eso. Ahora, esto es mucho más fácil porque son las reglas de oro de la montaña. La regla de oro me dice súper fácil. Si te sientes mal en altura, es mal algo de montaña hasta que se demuestre lo contrario. Esto es igual que el COVID. Cuando había COVID, ¿no es cierto? Llegaba una persona con problemas febriles, con todo, resfriado como ando en este momento, y uno decía, esto es COVID, hasta comprobar lo contrario. Le hacíamos PCR y un montón de cosas. En montaña es lo mismo. Puede que no sea mal algo de montaña, pero eh, vamos a pensar que sí. La regla 2, obviamente, nunca haciendas ya si tienes sintomatología de MAM, a pesar de que lo hacen. Es una regla de oro, porque obviamente a mayor altura se va a agudizar un poquito esto. Y la regla 3 es que si te estás sintiendo peor o ya estás con un ECAM o un edema pulmonar o de montaña, hay que descender a la brevedad. Y hay mucha gente que sigue subiendo. Esta persona hay que bajarla, ni siquiera tiene la conciencia de no subir. Ahora bien, aquí entramos en otro aspecto, el edema pulmonar agudo de montaña. ¿Qué pasa con el edema pulmonar agudo de montaña? Que yo les dije que el edema cerebral podría ser la consecuencia de un mal agua de montaña no cuidado. O sea, me está diciendo la persona que está haciendo un mal agua de montaña que podría llegar a un edema cerebral. Sin embargo, el EPAN es solo, no tiene nada que ver ni con el mal agua de montaña ni con el edema cerebral. Tú puedes tener un edema pulmonar sin la necesidad de tener inicialmente un mal agua de montaña. Eso que quede súper claro, porque esto es respiratorio, es otra cosa. ¿Ya? Básicamente, ¿qué es lo que es? Aquí es un aumento de la presión intrapulmonar, ¿ya? Se rompen algunos órganos dentro del pulmón, ¿no es cierto? Cosa de que empiezan a expeler un líquido y al final empiezan a hacer condensaciones, ¿ya? Tienes líquido, ¿no es cierto?, dentro de tus pulmones. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a conocer? Bueno, disnea en reposo, disnea es dificultad respiratoria, ya recuerden que yo le envié un manual. Tos. La tos es productiva, la tos es con pollito, la tos es con, eh, con flemas. No necesariamente puede haber sanguinolenta. Eso es de película, ¿ya? Un edema pulmonar agudo de montaña que estés botando sangre, bueno, obviamente es peligroso, ¿ya? Eso se llama hemoptisis, ¿cierto? Pero si no hay hemoptisis, ¿no es cierto? Y hay una tos muy productiva, debes sospechar de edema pulmonar. Ahora bien, como dato, como tips, que nos sale acá. Si tú tienes una tos seca, yo le dije que si era tos seca, se mantenía seca y era seca, ¿no es cierto? Eh, Eso es tos de altura. Pero cualquier tos seca que evolucione a tos productiva en menos de 6 horas, eso es EPAM aquí en la quebrada al tiro. Ya hay que bajarlo de forma inmediata.
¿ya? Da lo mismo que a lo mejor lo bajo y puede ser síndrome de, no sé, una neumonía, qué sé yo. Pero si aunque tenga una respiración una infección respiratoria alta en montaña, esto igual se va a agudizar, ¿ya? Obviamente debilidad bajo rendimiento, el ejercicio, pecho apretado, congestión, pero eso en realidad lo que he estado ya en los 5.000 y algo, 6.000 y algo ya, esto lo sentimos. En cambio, los signos es súper fuerte. Pueden haber crépito o sibilancia en menos de un campo pulmonar. A ver, los crépitos en realidad hay que escucharlo con fonendoscopio, pero las sibilancias son esos pequeños eh, sonidos, ¿no es cierto? Silbidos que uno hace cuando tú estás exhalando algo o inhalando algo. La persona se siente obstruida, ¿no es cierto? Esa sibilancia en montaña me está diciendo que hay un edema pulmonar. De hecho, más, yo en este momento ando resfriado, entonces no podría subir a la montaña en estas condiciones porque estoy propenso, ¿no es cierto?, a un edema pulmonar inmediatamente, inmediatamente, ¿ya? Obviamente, nosotros vamos, estamos a nivel del mar, ahí vamos a estar con suerte 800 metros, o sea, es la misma altura que estoy viviendo acá, así que no es tanto, pero si vamos al plomo, traslado, ¿no es cierto?, esto sería súper complejo para mí. Cianosis central, ¿qué es lo que le hace cianosis? Estás con los labios muy morados, los ojos muy morados y toda tu cara muy blanca. Eso es una cianosis central. Cuando hay cianosis, cuando tú tienes esos signos, significa que no estás oxigenando bien. Hay una, una, una mala oxigenación en tu cuerpo. Y además de eso hay taquipnea, que es elevación, ¿no es cierto?, de la frecuencia respiratoria. Recuerden que la frecuencia respiratoria normal es entre 12 y 20. Si tienes sobre 30, ¿no es cierto?, estás así, estás muy mal. Y hay una taquicardia, ¿no es cierto?, sobre 100 en reposo. Si el paciente está taquineico, está cianótico, esa persona sí o sí tiene un EPAM. Ahora, básicamente como dato, el 60%, ¿no es cierto?, de los pacientes que tienen EPAM, la consecuencia es grave y la consecuencia es muerte. De hecho, es la causa más común de muertes en montaña, no causada por trauma. O sea, si tú, la gente se muere más incluso por edema pulmonar que por edema cerebral, ¿ya? Porque esto es respiratorio. Tratamientos. Tenemos una foto ahí de una carpa donde así uno trabaja en la parte médica. Vamos desde el menos a más. El MAM, Malagüe de montaña. Dijimos, primero no hay que subir con síntomas. Si está con síntomas, no hay que subir. Si es leve, vale decir, según escala de Lewis, es entre 3 y 4 máximo. Le damos ibuprofeno, porque lo ideal es el paciente a 8 horas. Pero este paciente va a estar lo más probable con náuseas. No va a querer tomar nada, no va a querer tomar líquido, y eso es peligroso. Por lo tanto, hay que darle un medicamento que se llama metoclopramida de 10 miligramos, lo venden en la farmacia, no cuesta más de 2.000 pesos. Es bueno. Ahora bien, este medicamento, la metoclopramida, se tiene que tomar con agüita, es medio raro, incluso puede provocar vómito. En lo personal, ya me gusta otro medicamento que se llama Ondansetron, que es súper bueno porque es sublingual, primero que todo. O sea, tú te lo colocas, si tienes náusea, incluso tienes vómito, te lo colocas debajo de la lengua, la pastilla se disuelve en instante, pero súper fuerte, y a los 10 segundos, 15 segundos, ya deja de tener automáticamente náuseas. Es súper bueno, es súper eficaz. Uno lo usa con los pacientes oncológicos, varias cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la caja de metoclopramida que viene en 30 cuesta 2.000, 2.500 pesos, y la caja de Ondansetron que vienen cuatro pastillas solamente, cuesta 85, 90.000 pesos cada una. ¿Ya? Esos son distintos. Lamentablemente, así es la cosa aquí en Chile. Si detectamos que la persona tiene un mal agua de montaña y la escala de Lake-Lewis es entre 5 y 7, vale decir, es moderada, ya el ibuprofeno aquí no me va a servir para nada.
Y aquí le voy a dar un medicamento que se llama acetazolamida. ¿Ya? ¿Qué es la acetazolamida? Tenemos que tener cuidado porque es un diurético. Entonces, por lo tanto, la persona, si le vamos a dar esa acetazolamida, le vamos a agudizar que haga pipí. Entonces, cuidado, eso tiene que tomar mayor líquido. Por eso es que siempre es bueno darle una antinauseoso. 250 miligramos cada 8 horas. Ahora, la acetazolamida tiene una particularidad que uno de sus consecuencias, ¿no es cierto?, de sus efectos farmacológicos, es que causa parestesia. Entonces tú vas a andar con las manos, los dedos, ¿no es cierto?, eh, con mucho hormigueo. Pero estamos hablando de que lo que yo necesito es agudizar. No lo voy a tomar ahora. Cuando lo veamos en terreno, le voy a decir el por qué la acetazolamida es súper buena, ¿no es cierto?, en montaña, porque hay unos cambios de pH en la sangre, trabaja por eso, ¿ya? Entonces lo vamos a ver allá. Además de eso, si tengo oxígeno suplementario, le doy oxígeno suplementario. Ya nos queda poquito, así para que terminemos, chiquillos, sin más problema. Controlamos los síntomas cada 2 horas según el escala de virus. O sea, en una ficha médica, ¿no es cierto? Si tenía de 5 a 7 puntos, no sé, supone que tenía 7 puntos, debería tener 7 puntos o menos, pero no más, porque si tiene más es porque esto no está resultando. Vamos a reevaluar. Siempre reevalúa el paciente, por favor. Esto, y el paciente moderado debería quedarse en el campamento base un día más y al día siguiente subir. No debe subir al pico, ¿ya? Esto básicamente a veces incluso es por falta de aclimatación. En cambio, el severo ya hay que descender, ya le vamos a dar oxígeno y le vamos a dar acetazolamida. Sin embargo, yo les decía que si eh, según la escala de Ley-Lewis, que es de 8 y más, si tiene 12 puntos en adelante, deje de pensar que tiene un mal agua de montaña grave y comienza a pensar que tiene un edema cerebral, aunque no sea así. ¿Por qué razón? Porque ya todos los tratamientos que le vamos a dar como más de altura no le van a hacer efecto. ¿Por qué razón? Porque el ECAM, lo primero que tenemos que hacer es descender, descender y descender. Hay que darle oxígeno suplementario, por eso es que nosotros descendimos, porque este paciente no se va a mejorar nunca aunque le coloquemos oxígeno, porque lo que lo está matando no es el poco oxígeno que está arriba, sino que está matando la hipobaria, ¿ya? Tenemos que llevarlo, ¿no es cierto?, a una zona con mayor presión atmosférica, ¿ya? No menos presión atmosférica, entonces tenemos que bajarlo, ¿ya? Recuerden que el escenario de montaña es hipóxico hipobario, entonces por lo tanto tenemos que sacarlo de esa hipobaria, tenemos que descenderlo, ideal 1000 metros, no sé, 500 incluso uno puede, ya con 500 deberíamos funcionar bien, darle oxígeno de todas maneras, pero aquí ya la acetazolamida no sirve para nada, ¿ya? Y deberíamos darle desametasona 8 miligramos o 4 miligramos cada 6 horas. La Dexa antiguamente era solamente inyectable, intravenosa muscular, pero ahora tenemos dexametasona desde hace mucho tiempo oral. La dexametasona es un corticoide. ¿Por qué razón? Porque ya la acetazolamida, insisto, no le va a servir de nada. En este momento el cerebro se está inflamando y lo que necesito es un antiinflamatorio de alto rendimiento, de alta complejidad. Entonces, por lo tanto, necesito un corticoide. Los corticoides son antiinflamatorios grandes, graduales, ¿cierto? Ahí dice cámara hiperbárica portátil, la famosa Gammon-Back, pero en realidad en la única parte que he visto Gammon-Back ha sido en Aconcagua y en algunas policlínicos de las Mutual en altura, que en realidad tienen una bodega y nunca la arman. Y yo siempre les digo, entre que ustedes saquen la Gammon-Back, la armen y metan a un paciente adentro, mejor metan al paciente inmediatamente con oxígeno, con suero en la ambulancia y lo bajan al hospital. Se demoran menos. La cámara hiperbárica, ¿no es cierto? Portátil es como un saco de dormir sellado, ¿no es cierto? Que tiene como unos pisapiés, ¿no es cierto? Que lo empiezo a presionar y mantiene, ¿no es cierto?, una presión eh, atmosférica estable, por lo menos, ¿ya? Pero la verdad las cosas es que no vamos a andar con una cámara hiperbárica en nuestra mochila. Sí o sí tenemos que descartar el EPAN,
vamos a seguir evaluando estas cosas. ¿Qué pasa con el EPAM? Lo vamos a descender en forma inmediata, le vamos a dar oxígeno y tenemos que llevarlo siempre a un hospital. Lo más probable, si es edema cerebral, que la persona lo bajemos y esa persona se mejore, eh, vuelva a tener su conciencia, ¿no es cierto? Se estabilice un poco más. En cambio, el EPAM, como es pulmonar, es progresivo. Entonces, cuidado, no por el hecho de que lo vamos a bajar, esta persona se va a mejorar. ¿Ya? Así que eso es súper importante. Lo otro, aquí tampoco sirve ni la acetazolamida y tampoco la dexametasona, que ahí hay una película bien chanta, ¿no es cierto?, que se llama Línea Vertical, que luchan toda la película por la dexametasona porque tiene edema pulmonar. Eso es falso. El edema pulmonar agudo de montaña se trata con nifedipino, que es eh, esto es para la hipertensión arterial. Lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es bajarle la presión intrapulmonar. Por eso es que uso este hipertensor, y lo ideal, ¿no es cierto?, es que sea en presentación reta de liberación prolongada. Perdón, porque estos son protocolos hechos para la montaña y para el rescate, no son protocolos médicos. Bajar a una persona con edema pulmonar, bajar los 500 metros son como 4 horas. Entonces, no puedo darle un medicamento que va a tener un efecto farmacológico, una carga farmacológica, los cierto, de 2 horas, pues va a ser el efecto. Tiene que tener una carga farmacológica por lo menos 6 horas. Entonces, para eso se usan los de liberación prolongada, que son distintas presentaciones. De todas maneras, si a alguien le queda duda, podemos conversar sobre estas cosas en clase. Ahí dice sildenafil, que el famoso Viagra, siempre se ha discutido que podría tener alguna injerencia, ¿no?, en montaña, eso de problemas pulmonares, pero la verdad las cosas es que no hay ningún paper que lo acredite, así que la verdad yo lo tengo ahí como porque siempre a mí me falta el que ha leído cosas y sale la teoría del sildenafil, pero la verdad las cosas es que todavía se ha probado y no hay ningún paper, ¿no es cierto?, que te diga use sildenafil. Ya, lo único que se habla del edema pulmonar agudo de montaña. El tema es el siguiente, que en alta montaña, en altura, te viene mal agua de montaña, edema cerebral, edema pulmonar. Ya no puedes caminar. Como no puedes caminar bien, te quedas sentado y empiezas, ¿no es cierto?, a perder calor y te empieza a dar hipotermia. Entonces, al final, en alta montaña, una persona con síndrome es súper, se compromete mucho el paciente. Y básicamente todas las otras enfermedades que vimos al principio, la retinopatía de altura, la ceguera de altura, la tos seca, ¿no es cierto? Todas esas cosas pasan a las, no sé, 6 horas, 8 horas, incluso 24 horas podrían pasar. No así esta única enfermedad, ¿ya? Como conclusión, y estamos terminando con esto, chiquillos, ha sido un día agotador. Está bien tener mal, nada de todo, más de alguna vez nos hemos apurado. Yo también tuve mi día complicado en el Himalaya, ¿no es cierto? Un día que me faltó aclimatación, pero tampoco fue tanto con oxígeno, pero sí estaba con dolor de cabeza, estaba mal. Pero no está bien morir de mal agua de montaña. Nadie debe morir de agua de montaña, ¿ya? Porque todo esto es prevenible. Es lo mismo que es muy parecido a la hemorragia. Nadie debería morir por hemorragia. Esa es la cumbre del Everest, ¿no es cierto? Ahí con mi amigo Pato Ursúa, nuestro dueño de la plataforma. Eso. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Le agradezco la paciencia. Nos pasamos 19 minutos, son las 22:19, 22:20. Hay poquita gente, pero no sé si, bueno, todas las dudas, preguntas las vamos a ver en terreno. Lo único que les pido mil disculpas de las tos y los estornudos y todas las cosas que salieron entre medio, ¿cierto? Eh, pero nada, pues me pilló el viejazo. Pero vamos a estar bien en terreno. Quizás quedan muchas dudas. Si a alguien le queda alguna duda, lean bien los apuntes, alguna cosa y lo pueden consultar en el mismo WhatsApp. O por último, si les da vergüenza, como dice mi hija, si les da will, ¿no es cierto? Lo pueden hacer por interno. eh, y, eh, y nada, pues, solamente yo les voy a contestar, no sé, un mensaje de voz
para tener esa consulta, esa enfermedad o patología o algunas cosas. Esto no es todo, faltan clases, las clases las vamos a seguir haciendo en la noche y en el terreno, falta mucho eh, terreno también. Va a ser un terreno pequeño, porque hay muchas personas que me han dicho que están muy lejos, entonces van a dejar pendiente ese terreno. Por eso yo espero de aquí a mañana si me pueden confirmar los que vienen a terreno, por favor, ¿ya? Porque ya hay varios que por interno me han dicho que han tenido problemas, pero por lo menos yo sé que el Eduardo, el Pato y la Francisca vienen. Vienen unos muchachos de homologación también, así que vamos a tener gente, sí. A lo mejor no vamos a tener 20 personas, pero sí por lo menos vamos a poder trabajar ahí. Eso. ¿Dudas, preguntas, consultas?